Hola, mucho gusto aquí, espero que les guste el video. Capítulo 7. El silencio de Ceri. El viaje de regreso a Ceri se desarrolló en un silencio casi absoluto. Hagrid dejó a Harry en la estación de tren con su pesado baúl de madera y se despidió con una palmada que casi lo derriba, recordándole una vez más que debía presentarse en la estación de King's Cross el 1 de septiembre. Harry observó la imponente figura del gigante desaparecer entre la multitud de muggles, quienes se apartaban instintivamente sin comprender muy bien por qué aquel hombre les causaba tanta incomodidad. Cuando Harry cruzó el umbral del número 4 de Privet Drive, el ambiente familiar de la casa se sintió extrañamente ajeno, casi bidimensional. Tío Vernon no esperaba en el recibidor. Su rostro, habitualmente rubicundo por el temperamento irascible, estaba inusualmente pálido. Su tía Petunia permanecía al fondo del pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión que oscilaba entre el pánico y el asco. Dudley no aparecía por ninguna parte, probablemente se encontraba escondido en su habitación, todavía traumatizado por la cola de cerdo que el gigante le había dejado de recuerdo a su regreso de la cabaña en la roca. «Has vuelto», gruñó tío Vernon, manteniendo una distancia de seguridad de al menos 2 metros. Sus ojos se clavaron de inmediato en el pesado baúl de madera y en la jaula vacía que Harry transportaba. «No queremos ninguna de tus anormalidades en esta casa, queda claro. Subirás a tu habitación y te quedarás allí. No queremos oírte, no queremos verte y no pensamos pagar ni un solo penique por esa escuela de descerebrados». Harry observó a su tío con una frialdad que descolocó por completo al hombre. No había el temor que solía mostrar en el pasado, ni la sumisión de un niño que depende de la caridad de sus parientes. Su postura era erguida, educada y completamente imperturbable. «No se preocupe, tío Vernon», respondió Harry, con una voz calmada y modulada que resonó en el silencioso vestíbulo. «No tengo la menor intención de causar molestias durante las próximas semanas. Tampoco requiero que financien mis estudios, mi matrícula y mis materiales ya han sido costeados en su totalidad por la herencia que mis padres dejaron bajo custodia. Solo necesito que respeten mi espacio y mi privacidad hasta el 1 de septiembre». Vernon Dursley parpadeó, desconcertado por el vocabulario y la absoluta compostura del niño de 11 años. Esperaba una discusión, gritos o amenazas con la varita que sabía que ahora poseía, pero la fría educación de Harry le resultó mucho más intimidante que cualquier berrinche infantil. «Bien», masculló Vernon, apartándose del camino para dejarlo pasar. «Sube tus trastos, y que no te vea rondando por la cocina». Harry subió las escaleras arrastrando el baúl con un esfuerzo medido. Los Dursley le habían asignado el segundo dormitorio de Dudley, una habitación pequeña que acumulaba los juguetes rotos y los libros de escuela que su primo jamás se había dignado a abrir. Para Harry, el espacio era más que suficiente. Cerró la puerta con llave, colocó el baúl a los pies de la cama y se sentó sobre el colchón, respirando el aire cerrado del cuarto. El aislamiento, que para cualquier otro niño habría sido un castigo intolerable, para Harry representaba el escenario ideal. Abrió el baúl y extrajo los 3 libros que había adquirido fuera de la lista oficial de Hogwarts. Colocó sobre la mesa de noche el tratado sobre las antiguas leyes de linaje y tutela mágica, el sagrado 28 y principios de defensa mental. Sabía que el tiempo apretaba. Tenía exactamente un mes antes de abordar el expreso de Hogwarts, y no pensaba desperdiciar un solo segundo. Comenzó por el libro de leyes de linaje mágicas. A medida que sus ojos recorrían las densas páginas escritas en un lenguaje técnico y arcaico, Harry empezó a comprender la estructura legal del mundo al que estaba a punto de ingresar. Las leyes de herencia mágica eran estrictas, diseñadas por las familias más antiguas para proteger su patrimonio de las intrusiones del Ministerio de Magia. Descubrió que, al ser el último descendiente varón de una línea principal, poseía el título de heredero de la casa Potter, una posición que le otorgaba ciertos derechos de inmunidad parcial ante la ley común una vez que reclamara su anillo de herencia en Gringotts al cumplir los 15 años. Sin embargo, el punto que capturó toda su atención fue el capítulo referente a la tutela temporal. De acuerdo con el tratado, si un heredero quedaba huérfano y sus parientes consanguíneos directos eran muggles, el Visengamot, el Tribunal Supremo de los Magos, debía designar un tutor mágico para velar por los intereses del menor en su jurisdicción. Dumbledore había asumido ese rol de manera temporal, pero el libro especificaba claramente una cláusula de exclusión. Un tutor legal mágico no podía disponer de los bienes de la cámara principal de una familia del Sagrado 28 o de un linaje antiguo sin la aprobación explícita de un consejo de herederos, o hasta que el menor cumpliera la mayoría de edad mágica. Harry apoyó la espalda contra la pared, asimilando la información. Dumbledore tenía el control de su cámara de fideicomiso personal, la que usaba para sus gastos escolares, pero sus manos estaban atadas respecto al verdadero patrimonio de la familia Potter. El director necesitaba mantener a Harry bajo su influencia para asegurarse de que, al cumplir la mayoría de edad, el joven Potter validara de forma voluntaria las decisiones financieras y políticas que el viejo mago hubiera tomado en su nombre durante su minoría de edad. No era una cuestión de maldad, era una estrategia de control institucional. Dumbledore consideraba que la fortuna y la influencia del apellido Potter eran recursos valiosos que debían ser administrados por la facción de la luz para el bien mayor, y Harry era simplemente la llave de acceso a esos recursos. «No seré tu peón, director», susurró Harry en la pinambre de la habitación, acariciando la madera de acebo de su varita. Una vez comprendida la estructura legal,
Harry abrió el manual de oclusión mental. Sabía que la información que poseía y sus planes futuros serían inútiles y cualquier mago experimentado podía extraerlos de su mente con una simple mirada. El libro explicaba que la legeremancia, el arte de leer la mente, no consistía en escuchar una voz interna, sino en descifrar las emociones, los recuerdos visuales y las asociaciones lógicas de la víctima. Para defenderse, el practicante de oclusión debía aprender a vaciar su mente de toda emoción superficial y a organizar sus pensamientos de manera sistemática, creando barreras lógicas que desviaran al intruso hacia recuerdos superficiales o falsos. Harry cerró los ojos y comenzó a practicar el primer ejercicio, la respiración rítmica y la visualización del vacío. Para un niño que había pasado años en el armario debajo de la escalera, aprendiendo a suprimir su respiración para no irritar a sus tíos, el control de su propio cuerpo y de sus emociones no era un concepto nuevo. Harry visualizó su mente no como un torbellino de pensamientos, sino como una biblioteca fría, silenciosa y perfectamente ordenada, donde cada secreto estaba guardado en un cajón bajo llave, y donde en la entrada solo se exponían los recuerdos triviales de su infancia con los Dursley. Durante las siguientes semanas, ese fue su santuario. Estudió hasta que la luz del día se desvanecía, practicó la organización de sus pensamientos hasta que el dolor de cabeza se volvía intolerable, y memorizó cada nombre de las familias del Sagrado 28 para comprender el mapa de alianzas que Draco Malfoy le había sugerido en la tienda de túnicas. Cuando el calendario finalmente marcó el 31 de agosto, Harry Potter ya no era el mismo niño que había salido de la cabaña en el mar. Había adquirido una base sólida, un escudo mental básico y la certeza de que su llegada a Hogwarts marcaría el inicio de un juego donde él pretendía tener la última palabra. La mañana del 1 de septiembre amaneció con un cielo plomizo y una llovizna constante que empañaba los vidrios del número 4 de Privet Drive. El despertador de Harry sonó a las 5 en punto. No necesitó tiempo para desperezarse. Su mente, habituada a la disciplina de las últimas semanas de oclusión mental y lectura intensiva, se activó al instante. Se vistió con la ropa Muggle más decente que poseía, unos pantalones oscuros y un suéter gris que, aunque le quedaban algo holgados, lucían limpios y ordenados, y procedió a realizar una última inspección de su baúl. En la parte más profunda, ocultos bajo un doble fondo que él mismo había improvisado con un encantamiento de presión física rudimentario utilizando su varita, habiendo descubierto en sus lecturas que el ministerio no podía detectar con precisión la magia de menores en hogares mágicos, y que en zonas muggles el rastreador era a menudo impreciso con hechizos de baja intensidad no verbales, se encontraban sus libros de contrabando, el Tratado de Leyes, el Compendio de Genealogía del Sagrado 28 y el Manual de Defensa Mental. Su varita de acebo y pluma de fénix descansaba en el bolsillo interior de su chaqueta, al alcance de su mano diestra. A las 6 de la mañana, Harry bajó las escaleras arrastrando el baúl de madera con un esfuerzo medido. Tío Vernon ya estaba en la cocina, tomando un café negro con expresión de pocos amigos. La perspectiva de tener que conducir hasta Londres para dejar a Harry en la estación no le hacía ninguna gracia, pero el deseo de deshacerse de su sobrino de una vez por todas era un incentivo lo suficientemente poderoso como para superar su mal humor. «Sube eso al auto», gruñó Vernon sin mirarlo. «No pienso esperarte si te retrasas un solo segundo». El viaje por la autopista hacia Londres transcurrió en un silencio tenso. Vernon conducía a gran velocidad, como si temiera que en cualquier momento el vehículo fuera atacado por algún elemento del mundo que tanto despreciaba. Harry, sentado en el asiento trasero, observaba el paisaje grisáceo a través de la ventanilla. No sentía nerviosismo, sino una fría expectación. El mes de aislamiento en serie le había permitido construir una sólida estructura mental. Ya no era el niño indefenso que dependía de la caridad ajena, comprendía sus derechos, la naturaleza de su herencia y el valor estratégico de su apellido. Cuando entraron en la estación de King's Cross a las 10:30 de la mañana, Vernon Dursley depositó el baúl de Harry en un carrito de equipaje con un golpe seco. Su tía Petunia y Dudley se quedaron dentro del automóvil, observando la estación con desconfianza a través de los cristales ahumados. «Bien, ya estás aquí», dijo Vernon, esbozando una sonrisa desagradable y maliciosa mientras señalaba los andenes. «Tu boleto dice andén 9 3/4. El andén 9 está allá, y el 10 está al lado. Supongo que tu escuela de chiflados espera que atravieses la pared como si fueras un fantasma. Diviértete intentándolo». Sin esperar respuesta, Vernon se dio la vuelta y caminó a paso ligero de regreso al estacionamiento, visiblemente aliviado. Harry no se inmutó por la mezquindad de su tío. Empujó el carrito con paso firme hacia la zona de los andenes 9 y 10. La estación bullía de actividad muggle, personas con trajes de negocios, estudiantes cargando mochiles y familias apresuradas que corrían de un lado a otro. Harry se detuvo a una distancia prudente de la barrera de ladrillo que dividía ambas plataformas y comenzó a observar. Sabía, por las instrucciones de Hagrid, que debía caminar directamente hacia la barrera. Sin embargo, su naturaleza analítica le impedía actuar por simple fe ciega. Observó la estructura del pilar de soporte. Era una columna de ladrillos macizos, aparentemente idéntica a las demás, pero al agudizar sus sentidos y concentrar su atención, un ejercicio que había perfeccionado durante sus sesiones de meditación, Harry percibió una sutil distorsión en el aire que rodeaba el centro del pilar. Un leve desfase óptico,
casi imperceptible para un ojo no entrenado, que delataba la presencia de una barrera de ocultación de alta densidad. Mientras evaluaba el mejor ángulo para aproximarse sin llamar la atención de los guardias de la estación, el murmullo de una conversación familiar llegó a sus oídos por encima del ruido de las locomotoras. Lleno de muggles, por supuesto. Vamos, apúense. Percy, tú primero. Harry giró levemente la cabeza y observó a un grupo de personas de cabello intensamente pelirrojo que empujaban carritos cargados con baúles pesados y jaulas de lechuzas. Una mujer regordeta y de aspecto bondadoso guiaba a 4 chicos y a una niña pequeña que sollozaba de frustración por no poder viajar aún. Harry analizó la escena de inmediato. El grupo no hacía el menor esfuerzo por ocultar su naturaleza mágica en una zona de alta densidad muggle. La mención explícita de la palabra muggles en voz alta era una violación menor del Estatuto Internacional del Secreto, pero parecía ser una costumbre arraigada en ellos. Detalló las vestimentas, túnicas ligeramente desgastadas por el uso bajo abrigos comunes, baúles de segunda mano y un comportamiento ruidoso que atraía las miradas curiosas de varios transeúntes. El chico mayor, que llevaba una insignia brillante de prefecto en el pecho, caminó con paso decidido hacia la barrera de ladrillo y, ante la mirada atenta de Harry, se desvaneció por completo al atravesar el pilar. Segundos después, 2 gemelos de aspecto travieso repitieron el proceso, uno tras otro, con absoluta naturalidad. Harry decidió que era el momento oportuno. Ajustó el agarre de sus manos sobre la barra de metal del carrito de equipaje y avanzó con paso tranquilo pero firme, posicionándose justo detrás del último chico pelirrojo, que parecía tener su misma edad y mostraba una expresión de evidente nerviosismo. Disculpa, dijo la voz de la madre pelirroja, dirigiéndose a Harry al notar su baúl y su uniforme de Hogwarts en el equipaje. ¿Es tu primer año también? Ron también empieza este año. Sí, señora, respondió Harry, ofreciendo una inclinación de cabeza educada y una sonrisa contenida, perfectamente calculada para mostrar cortesía sin dar pie a una familiaridad innecesaria. Es mi primera vez en la estación. No te preocupes, querido, dijo la mujer con calidez maternal. Solo tienes que caminar directamente hacia la barrera entre los andenes 9 y 10. Lo mejor es hacerlo corriendo si estás un poco nervioso. Ve tú antes que Ron. Muchas gracias. Agradezco su indicación, dijo Harry. No corrió. Consideraba que correr era una muestra innecesaria de pánico que alteraría su centro de gravedad y dificultaría el control del carrito si la barrera presentaba algún tipo de resistencia física. En su lugar, aceleró el paso de manera uniforme, manteniendo la vista fija en la distorsión del aire en el centro de la columna. Al cruzar el umbral, no sintió dolor ni impacto. Fue como atravesar una fina cortina de agua fría que se desvaneció en una fracción de segundo. Al abrir los ojos, el andén de ladrillos grises de King's Cross había desaparecido. En su lugar, se encontraba en una plataforma de piedra oscura iluminada por la luz difusa que se colaba a través de un techo de cristal abovedado, cubierto por una densa neblina de vapor blanco. Frente a él, una imponente locomotora de vapor de color rojo escarlate expulsaba nubes de humo que ascendían hacia las vigas de hierro del techo. El letrero dorado en la cabina rezaba, Expreso de Hogwarts, 11 horas. El andén 3/4 estaba abarrotado de magos y brujas de todas las edades. El ruido era ensordecedor, lechuzas que croaban en sus jaulas, gatos de diferentes colores que se paseaban entre las piernas de la multitud, y el chocar constante de los pesados baúles de madera contra los vagones de tren. Harry empujó su carrito por el andén con paso lento, buscando un vagón que no estuviera demasiado concurrido. Su objetivo era encontrar un compartimento privado donde pudiera continuar con su lectura de leyes de linaje sin interrupciones durante el trayecto hacia el norte. Mientras avanzaba, notó que varias personas se detenían a observarlo, pero esta vez no era por su vestimenta, sino por la peculiar compostura con la que caminaba, una rectitud que contrastaba con el caos general de la plataforma. A mitad del andén, Harry divisó una cabellera rubio platino que destacaba entre la multitud. Draco Malfoy se encontraba de pie junto a sus padres, Lucius y Narcisse Malfoy. El patriarca de la familia Malfoy vestía una túnica de viaje de lana negra que caía con elegancia militar sobre sus hombros, mientras que su esposa mostraba una postura aristocrática impecable, con el cabello rubio y oscuro perfectamente peinado hacia atrás. Draco vio a Harry aproximarse y le hizo una sutil seña con la cabeza, manteniendo la etiqueta que correspondía a su rango. Harry se desvió levemente de su trayectoria y se acercó a la familia, deteniendo su carrito a una distancia respetuosa. Buenos días, señor Malfoy, señora Malfoy, dijo Harry, ofreciendo una reverencia formal que hizo que los ojos de Narcisse Malfoy brillaran con una chispa de sorpresa y aprobación. Heredero Malfoy, es un placer encontrarlos aquí. El placer es nuestro, joven Potter, respondió Lucius Malfoy, inclinando levemente la cabeza y apoyando su bastón de serpiente de plata contra el suelo de piedra. Veo que has completado tus preparativos con éxito. Mi esposa, Narcisse. La mujer dio un paso adelante, ofreciéndole una mano pálida y adornada con anillos de herencia de la casa Black. Harry tomó la punta de sus dedos y realizó una inclinación perfecta, un gesto de etiqueta que había memorizado de los libros de leyes y costumbres de las antiguas familias. Es un honor conocerla, señora Malfoy, dijo Harry con voz modulada. El honor es mío, señor Potter, respondió Narcisse con una voz suave y melodiosa,
pero que cargaba el peso de un linaje antiguo. Draco me ha hablado mucho de su encuentro en el callejón. Es sumamente reconfortante ver que el heredero de los Potter comprende el valor de las formas y la tradición en un mundo que parece empeñado en olvidarlas. Considero que las tradiciones son el cimiento que sostiene nuestra estructura social, señora Malfoy, explicó Harry con calma. Ignorarlas es el primer paso hacia la pérdida de nuestra propia identidad. Lucius Malfoy asintió con evidente complacencia. Draco, dijo el patriarca, mirando a su hijo. Asegúrate de que el señor Potter encuentre un asiento adecuado en las secciones preferenciales del tren. Las alianzas que se consolidan en el trayecto son de vital importancia para los años venideros. Así lo haré, padre, respondió Draco, enderezando la postura y mirando a Harry con una chispa de entusiasmo contenido. Vamos, Potter. Mis compañeros de cabina ya han subido el equipaje. Hay un compartimento libre en la sección trasera que suele estar reservado para los estudiantes de Slytherin. Me parece una propuesta excelente, heredero Malfoy, dijo Harry. Con su permiso, señores Malfoy, que tengan un viaje productivo, jóvenes, concluyó Lucius, observando cómo ambos niños se dirigían hacia la entrada del vagón de equipaje. Mientras caminaba al lado de Draco, Harry sintió que las miradas de la plataforma se intensificaban, pero al estar flanqueado por el heredero de los Malfoy, nadie se atrevió a acercarse a interrumpirlos con preguntas impertinentes sobre su cicatriz. La asociación con una familia del Sagrado 28 le otorgaba un escudo social inmediato que Harry no pensaba desaprovechar. Subieron el baúl de Harry con la ayuda de uno de los Mousous del tren que reconoció el apellido Malfoy al instante. Draco vio a Harry por el pasillo del vagón, esquivando a varios estudiantes de cursos superiores que ya vestían sus túnicas verdes, rojas, azules y amarillas. La atmósfera dentro del tren era vibrante, pero a medida que se acercaban a la sección trasera, el ruido disminuía notablemente, dando paso a un ambiente mucho más ordenado y silencioso. Draco abrió la puerta de un compartimento de paneles de madera oscura y tapicería de cuero verde. En el interior se encontraban dos chicos corpulentos de aspecto tosco, Vincent Crabbe y Gregory Goyle, quienes se pusieron de pie de inmediato al ver entrar a Draco. También estaba sentada junto a la ventana una niña de cabello oscuro y facciones afiladas, Pansy Parkinson, que observó a Harry con una mirada de intensa curiosidad. Muchachos, anunció Draco, ocupando su asiento junto a la ventana y señalando el espacio libre a su lado. Este es Harry Potter. Potter. Estos son Vincent Crabbe, Gregory Goyle y Pansy Parkinson. Sus familias han sido aliadas de la mía durante generaciones. Harry se colocó en el centro del compartimento y ofreció un asentimiento educado que abarcó a todos los presentes. Un placer conocerlos, dijo Harry con calma. Espero que tengamos un viaje productivo y un año escolar beneficioso para todos. Pansy Parkinson sonrió con suficiencia, claramente complacida por las maneras de Harry, las cuales distaban mucho del salvaje que los periódicos del ministerio solían pintar al hablar de su desaparición del mundo mágico. El placer es nuestro, Potter, respondió Pansy, acomodándose en su asiento. Draco nos había dicho que eras diferente a lo que la propaganda oficial afirmaba, pero veo que se quedó corto. Es refrescante ver a alguien de nuestra edad que sabe cómo presentarse adecuadamente. La presentación es la primera línea de defensa de la que disponemos, señorita Parkinson, replicó Harry, ocupando el asiento vacío frente a ella y cruzando las manos sobre su regazo. Permitir que otros definan tu imagen antes de que tú mismo te presentes es un error táctico que prefiero evitar. Draco soltó una risa baja, cruzando las piernas con elegancia. Te lo dije, Pansy. Potter no es un Gryffindor impulsivo. Creo que el sombrero seleccionador va a tener una tarea muy sencilla este año. Harry observó a los presentes mientras la locomotora daba un silbido agudo y el tren comenzaba a moverse lentamente, alejándose del andén de King's Cross. Crabbe y Goyle eran claramente protectores físicos, individuos cuya lealtad se basaba en la dirección de un líder fuerte como Draco. Pansy, en cambio, poseía una mente más aguda, alguien que entendía la estructura social y el valor de los chismes de alta alcurnia. Y Draco era el centro de gravedad de ese pequeño grupo, el heredero que intentaba consolidar su posición antes de ingresar a la sala común. El viaje de la serpiente de la luz acababa de comenzar, y el compartimento trasero del expreso de Hogwarts era el primer bastión de una red de influencia que Harry pensaba consolidar con paciencia, astucia y un control absoluto sobre cada una de sus palabras. El traqueteo rítmico del expreso de Hogwarts sobre las vías de metal se convirtió en el fondo sonoro de una conversación que, lejos de ser el parloteo trivial de un grupo de niños de 11 años, se asemejaba más a una discreta sesión de consejo político. A medida que el paisaje urbano de Londres se disolvía para dar paso a las colinas verdes y húmedas del campo inglés, la dinámica dentro del compartimento de la sección trasera se consolidaba bajo reglas muy precisas de etiqueta y observación mutua. Harry se mantenía recostado con elegancia natural contra el respaldo de cuero verde. No mostraba la fatiga del viaje ni el asombro infantil de quien ve por primera vez las maravillas de la magia en movimiento. Para él, el tren no era una atracción, era un espacio de transición, un territorio neutral donde las primeras lealtades de su generación debían ser analizadas, pesadas y, de ser necesario, aseguradas. Draco Malfoy compartía esa visión de manera casi idéntica. El heredero de los Malfoy se expresaba con una gesticulación medida, explicando a Harry el funcionamiento interno de las facciones que dominaban Hogwarts. La clave para entender el castillo,
Potter, decía Draco, acomodándose la túnica de viaje de lana fina, no son los profesores ni las materias que enseñan. Es la estructura de las casas. Tradicionalmente, la izquierda y la derecha de la política mágica se dividen entre Slytherin y Gryffindor. Ravenclaw prefiere el aislamiento de sus torres y sus libros, y Hufflepuff, bueno, Hufflepuff acepta a cualquiera que no encaje en las otras tres. Pero las decisiones que importan, las que marcan el rumbo del ministerio a largo plazo, siempre nacen de la rivalidad entre las serpientes y los leones. Una división sumamente conveniente para quienes ostentan el poder real, analizó Harry con voz pausada, capturando de inmediato la atención de Pansy Parkinson, quien no le quitaba el ojo de encima. Dividir a la población en dos facciones polarizadas y ruidosas asegura que la atención pública se centre en debates morales absurdos, mientras que los verdaderos movimientos económicos y legales se ejecutan en las sombras, sin la interferencia de las masas. Pansy soltó una risa queda, ocultando media boca tras su mano pálida. Vaya, Draco, tu nuevo amigo habla como un miembro del Visengamot de 50 años, comentó la niña con un tono en el que se mezclaba la burla y una profunda aprobación. Si sigues expresándote así en la escuela, Potter, vas a dejar en ridículo a los prefectos antes de que termine el primer banquete. No busco ridiculizar a nadie, señorita Parkinson, respondió Harry, dirigiendo hacia ella una mirada serena y desprovista de emoción superficial. Busco comprender el tablero de juego antes de mover mi primera pieza. Entrar en un territorio desconocido sin un análisis preciso de la estructura de poder es el método más rápido para convertirse en el peón de alguien más. Y ese es el mayor peligro en Hogwarts, añadió Draco, adoptando un tono de confidencialidad que Harry apreció. Albus Dumbledore. Mi padre siempre advierte que el director es un estratega formidable. Utiliza una máscara de anciano benevolente y excéntrico para que nadie sospeche de su verdadera agenda utilitarista. Si te dejas llevar por su propaganda de la luz, terminarás sacrificado en el altar de sus ideales del bien mayor. Él querrá moldearte, Potter. Querrá que seas el estandarte de su facción. Para moldear una pieza de arcilla, primero se debe tener el consentimiento implícito del material para dejarse deformar, dijo Harry, acariciando imperceptiblemente el relieve de su varita en el bolsillo interior. Yo no soy arcilla, heredero Malfoy, y dudo mucho que el director encuentre en mí la docilidad que sus planes requieren. El silencio que siguió a esa declaración fue roto por un golpe seco en la puerta del compartimento. Draco frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción. Goyle se estiró en su asiento para abrir la puerta corrediza, revelando a una niña de espeso cabello castaño y dientes delanteros ligeramente grandes. Llevaba ya puesta la túnica de Hogwarts, impecable y sin insignias de casa, y su expresión denotaba una mezcla de ansiedad intelectual y una alarmante falta de sutileza social. Detrás de ella, un chico de rostro redondeado y ojos llorosos buscaba desesperadamente con la mirada bajo los asientos del pasillo. ¿Alguien ha visto un sapo?, preguntó la niña con voz mandona y atropellada. Neville ha perdido el suyo y estoy ayudándolo a buscarlo. ¿Lo han visto? Harry observó a la recién llegada con detenimiento. El análisis de su postura, su tono de voz y su lenguaje corporal le reveló de inmediato que se trataba de una nacida de Muggles o de alguien ajeno a las sutilezas de la sociedad de sangre pura. Su aproximación era directa, carente de cualquier fórmula de cortesía o presentación formal, e irrumpía en un compartimento privado exigiendo respuestas como si su necesidad personal fuera la prioridad de todos los presentes. Draco arrugó la nariz con desagrado evidente. No hemos visto ningún reptil, respondió Draco de manera cortante. Y la etiqueta básica dicta que uno se presenta antes de exigir favores en un compartimento privado. La niña se ruborizó levemente, pero en lugar de disculparse, dio un paso adelante, lo que provocó que Crabbe y Goyle tensaran los hombros de inmediato. Soy Hermione Granger, dijo, intentando sonar firme aunque su voz tembló un poco. Y solo estaba haciendo una pregunta de cortesía para ayudar a un compañero. No hay necesidad de ser grosero. ¿Y tú quién eres?, añadió, dirigiendo sus ojos maranes directamente hacia Harry, atraída por la peculiar inmovilidad del niño del suéter gris. Harry no respondió de inmediato. Permitió que el silencio se prolongara lo suficiente como para que la niña Granger se sintiera incómoda bajo su escrutinio. Cuando finalmente habló, su tono fue frío, medido y perfectamente educado. Mi nombre es Harry Potter, señorita Granger, dijo Harry con calma. Y aunque comprendo que su intención de auxiliar al señor Neville, según ha mencionado, nace de un impulso de generosidad, la forma en que ha abordado este espacio es sumamente deficiente. Entrar sin invitación, omitir las fórmulas de cortesía y exigir que interrumpamos nuestra privacidad para resolver un problema doméstico que no nos concierne no es una muestra de determinación, es una muestra de una profunda carencia de etiqueta social. Hermione Granger se quedó helada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, no tanto por escuchar el nombre del famoso Harry Potter, sino por la devastadora frialdad con la que aquel niño de su misma edad había desmantelado su actitud en dos frases perfectas. Neville, el chico del fondo, retrocedió un paso, intimidado por la atmósfera del compartimento. Yo, solo quería,
balbuceó Hermione, perdiendo por completo la compostura altiva con la que había entrado. Si desea encontrar el sapo del señor Longbottom, continuó Harry, identificando el apellido de Neville por la descripción física que recordaba del compendio de familias antiguas, le sugiero que consulte con el maquinista del tren o que utilice un encantamiento de llamada sencillo si es que ya ha leído los manuales reglamentarios de primer año. De lo contrario, buscar de compartimento en compartimento solo resultará en una pérdida de tiempo para usted y en una molestia innecesaria para los demás pasajeros. Buenas tardes, señorita Granger, señor Longbottom. Harry ofreció una levísima inclinación de cabeza a modo de despido formal. Neville, reconociendo el apellido Potter y la fría elegancia del niño, tiró del brazo de Hermione con urgencia. Vámonos, Hermione. Es mejor buscar en otra parte, susurró el chico con timidez. Hermione Granger cerró la puerta corrediza con un golpe ligeramente más fuerte de lo necesario, dejando el pasillo en silencio una vez más. Dentro del compartimento, Draco soltó una carcajada de pura diversión, golpeando su rodilla con la mano. Por las barbas de Merlín, Potter. Eso ha sido una obra de arte, exclamó el rubio, con los ojos brillando de regocijo. La has destrozado sin levantar la voz. Una nacida de Muggles, sin duda alguna. Creen que porque han leído 3 libros de texto ya son dueñas del mundo mágico. No tienen la menor idea de cómo funciona la realidad de nuestra sociedad. Harry no compartió la risa de Draco. Su expresión se mantuvo analítica. La ignorancia de las costumbres locales no es un defecto de nacimiento, Malfoy, sino una consecuencia de la falta de instrucción, observó Harry con neutralidad. Sin embargo, la insistencia en esa ignorancia y la falta de disposición para adaptarse a las reglas del entorno al que se desea pertenecer sí constituye una falla grave de carácter. La señorita Granger aprenderá esa lección de una forma u otra durante su estancia en Hogwarts. Y vaya que lo hará, coincidió Pansy, cruzando las manos sobre las suyas. En Slytherin no toleramos esa clase de ordinariez. Pero dime, Potter, ¿cómo es que conoces el apellido de Longbottom? No pareces haber interactuado mucho con las familias del Sagrado 28 antes de hoy. Harry desvió la mirada hacia la ventana, donde las primeras sombras de la tarde comenzaban a teñir el paisaje de un azul profundo. He dedicado el último mes a estudiar detenidamente la genealogía y las alianzas históricas de las familias que conforman el Visengamot, explicó Harry con naturalidad. Considero que la historia familiar es la clave para predecir las lealtades políticas en el presente. La casa Longbottom ha sido tradicionalmente aliada de las facciones moderadas, aunque en la última generación se alinearon estrechamente con la postura de Dumbledore. El joven Neville parece carecer de la templanza de sus antecesores, pero su apellido sigue cargando un peso que no debe ser ignorado. Draco asintió con gravedad, asimilando la lección silenciosa que Harry le estaba dando. El heredero de los Malfoy comprendió en ese instante que Harry Potter no solo era un aliado valioso por su fama o por su poder mágico latente, era un estratega nato, alguien que no dejaba ningún detalle al azar. A medida que las horas pasaban, la conversación se trasladó hacia temas más técnicos. Hablaron sobre las materias de primer año, las particularidades de las pociones impartidas por el profesor Severus Snape, de quien Draco hablaba con gran respeto, describiéndolo como un hombre estricto, justo con los suyos y un maestro absoluto de las artes útiles, y la necesidad de mantener un frente unido frente a las provocaciones de las otras casas. Cuando el sol terminó de ocultarse tras las montañas escocesas, el cielo se cubrió de un manto negro salpicado de estrellas frías. Una voz mágica resonó por todo el tren, clara y profunda. Llegaremos a Hogwarts en 5 minutos. Por favor, dejen su equipaje en el tren. Será trasladado al colegio por separado. La tensión en el compartimento aumentó sutilmente, pero era una tensión cargada de anticipación y preparación. Los 5 niños se pusieron de pie de manera ordenada. Harry se ajustó la túnica negra de Hogwarts, sintiendo el tacto suave de la tela sobre sus hombros. No llevaba ninguna insignia de casa aún, pero en su mente, el color verde de la serpiente ya estaba decidido no por capricho, sino por pura lógica de supervivencia y crecimiento. El tren comenzó a disminuir la velocidad con un rechinar de frenos que vibró en el suelo del compartimento. Finalmente, con un último suspiro de vapor, el expreso de Hogwarts se detuvo por completo. La puerta del vagón se abrió y el aire frío de la noche de los Highlands escoceses golpeó el rostro de Harry al salir al andén de la estación de Hogsmeade. La plataforma era rústica, de madera vieja y piedra, iluminada por la luz oscilante de las linternas de aceite. «Los de primer año por aquí, los de primer año», bramó una voz gigante que Harry reconoció de inmediato. Hagrid se encontraba al final del andén, sosteniendo una enorme linterna que proyectaba sombras gigantescas sobre los pinos que rodeaban la estación. Su rostro barbudo sonreía al ver a los niños descender del tren, aunque su mirada buscó de inmediato a Harry entre la multitud de rostros asustados y cansados. Harry caminó al lado de Draco, Pansy, Crabbe y Goyle, manteniendo una distancia prudente pero visible de la influencia del gigante. Al aproximarse, Hagrid le guiñó un ojo con complicidad, pero Harry se limitó a ofrecerle un asentimiento formal y frío, marcando una distancia que el guardabosques no pareció comprender del todo, pero que Draco Malfoy observó con absoluta complacencia. «Vamos, síganme, cuidado donde pisan», gritó Hagrid, guiando al grupo de nuevos estudiantes por un sendero empinado,
estrecho y sumamente resbaladizo que se internaba en un espeso bosque de pinos oscuros. El suelo estaba cubierto de raíces y hojas húmedas que dificultaban el avance de los niños, muchos de los cuales tropezaban y se quejaban por el frío. Harry, sin embargo, caminaba con paso firme y la vista fija en el frente, utilizando el control físico que había perfeccionado durante sus meditaciones de oclusión para mantener el equilibrio sin esfuerzo aparente. De repente, el sendero boscoso se abrió abruptamente para revelar una vasta extensión de agua negra y cristalina, tan lisa como un espejo de obsidiana. Era el Gran Lago, y al otro lado, coronando un alto acantilado de roca negra cuyas bases se hundían en las profundidades de las aguas, se erigía el castillo de Hogwarts. Su silueta imponente, con sus innumerables torres puntiagudas, almenas de piedra antigua y ventanas que brillaban con una luz dorada y cálida bajo el cielo estrellado, se reflejaba de manera perfecta en la superficie del lago. Varios estudiantes soltaron exclamaciones de asombro ante la majestuosidad de la vista. Harry se detuvo en la orilla, observando la fortaleza de piedra que se alzaba ante él. No sintió la devoción ciega que los libros de historia intentaban infundir en los nuevos alumnos. Para él, Hogwarts no era un santuario mágico de cuentos de hadas, era una arena política, un laboratorio de conocimiento y el escenario donde jugaría su primera gran partida de ajedrez contra las fuerzas que pretendían controlar su vida. 4 por bote, anunció Hagrid, señalando una flota de pequeñas barcas de madera que flotaban cerca de la orilla, moviéndose suavemente al compás del agua. No se queden parados, suban. Draco, Harry, Pansy y Goyle ocuparon una de las primeras barcas de manera natural, estableciendo su grupo exclusivo desde el primer instante. Cuando todos los estudiantes estuvieron acomodados, las barcas comenzaron a moverse de manera autónoma, deslizándose por la superficie del lago negro sin que nadie tuviera que remar. El silencio sobre el agua era absoluto, interrumpido únicamente por el murmullo de la brisa fría y el suave chapoteo de las praús al cortar la superficie líquida. Harry observaba cómo el acantilado del castillo se agigantaba a medida que se aproximaban a su base. Sabía que al cruzar ese umbral físico, su antigua vida quedaría definitivamente atrás. El niño del armario había muerto en serie. Lo que ingresaría a ese castillo de piedra era una serpiente silenciosa, armada con leyes, control mental y una voluntad inquebrantable de forjar su propio destino. Las barcas se adentraron en una abertura en el acantilado, oculta tras una densa cortina de hiedra colgante, ingresando a un muelle subterráneo de piedra húmeda y techos bajos. Los estudiantes desembarcaron sobre el muelle resbaladizo, subiendo por una serie de escalinatas de piedra talladas directamente en la roca de la montaña hasta llegar a una enorme puerta de roble tachonada de hierro. Hagrid levantó su enorme puño y golpeó 3 veces la puerta del castillo, cuyo eco resonó con fuerza en la quietud de la noche escocesa, anunciando la llegada de la nueva generación de magos. La puerta de Hogwarts se abrió de inmediato, revelando el inicio de un camino que Harry Potter estaba más que listo para recorrer bajo sus propias reglas. Capítulo 8. Las puertas de la serpiente. La gran puerta de roble se deslizó hacia atrás con un crujido pesado y ceremonial, revelando un vestíbulo de proporciones colosales. Las paredes de piedra tallada se elevaban hacia un techo tan alto que las sombras de la noche parecían diluirse en la pinambre de las vigas superiores. Antorchas encendidas en soportes de hierro fundido proyectaban una luz oscilante y ambarina sobre el suelo de losas pulidas, reflejándose en las armaduras de placas medievales que flanqueaban el pasillo principal. De pie frente a la escalinata de mármol que conducía a los pisos superiores se encontraba una bruja de porte extremadamente estricto. Vestía una túnica de viaje de un verde esmeralda profundo, tan impecable que parecía no haber sufrido el menor roce del viento del exterior. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño tiranta, sin un solo mechón fuera de lugar, y sobre su nariz descansaban unas gafas de montura cuadrada que enmarcaban una mirada severa y analítica. Los de primer año, profesora McGonagall, anunció Hagrid, dando un paso al costado y ofreciendo una reverencia torpe con la cabeza. Gracias, Hagrid. Yo me haré cargo desde aquí, respondió la subdirectora con una voz clara, cortante y dotada de una autoridad natural que hizo que el murmullo de los niños cesara de golpe. Minerva McGonagall paseó su mirada por el grupo de nuevos estudiantes. Sus ojos se detuvieron por una fracción de segundo en Harry, quien se encontraba justo al lado de Draco Malfoy, manteniendo una postura erguida y una expresión de completa neutralidad. La profesora no hizo ningún ademán de reconocimiento público. En su lugar, dio media vuelta y guió al grupo a través de un pasillo lateral que conducía a una pequeña cámara vacía situada a la entrada del gran comedor. Los niños se amontonaron en el reducido espacio, murmurando con nerviosismo. El frío de la noche escocesa todavía se sentía en sus ropas húmedas, y la incertidumbre ante la inminente ceremonia de selección comenzaba a quebrar la compostura de los más débiles. Bienvenidos a Hogwarts, dijo la profesora McGonagall, posicionándose frente a ellos con los brazos cruzados de manera formal. El banquete de principio de curso comenzará en breve, pero antes de que ocupen sus lugares en el gran comedor, deben ser seleccionados para sus respectivas casas. La selección es una ceremonia de suma importancia, pues, mientras estén aquí, su casa será algo así como su familia en Hogwarts. Tendrán clases con el resto de su casa, dormirán en el dormitorio de su casa y pasarán su tiempo libre en la sala común de su casa. La profesora hizo una pausa deliberada para asegurarse de que cada palabra fuera asimilada por los presentes. Las 4 casas se llaman Gryffindor, Hufflepuff,
Ravenclaw y Slytherin. Cada una de ellas tiene su propia historia noble y cada una ha producido extraordinarios magos y brujas. Durante su estancia en Hogwarts, sus triunfos obtendrán puntos para sus casas, mientras que cualquier infracción a las reglas les hará perder puntos. Al final del año, la casa que obtenga más puntos será galardonada con la Copa de las Casas, un gran honor. Espero que cada uno de ustedes sea un orgullo para la casa que les sea asignada, sea cual fuere. ¿Cómo nos seleccionan exactamente?, susurró el chico de rostro redondeado, Neville Longbottom, a un estudiante cercano, con un temblor evidente en la voz. Mi hermano Fred dice que es una especie de prueba muy dolorosa. Dice que tenemos que pelear contra un troll o algo así para demostrar nuestro valor, murmuró Ron Weasley, el niño pelirrojo que Harry había visto en el andén, con el rostro pálido y la mirada fija en sus propios zapatos desgastados. Harry, que permanecía de pie a escasos centímetros de ellos, no pudo evitar que una sutil mueca de desdén cruzara su rostro por una fracción de segundo. El nivel de credulidad y la falta de preparación de aquellos niños resultaba alarmante. Si el colegio requiriera que niños de 11 años sin educación mágica formal se enfrentaran a criaturas clasificadas como peligrosas por el ministerio para poder ingresar, la tasa de mortalidad estudiantil habría provocado el cierre de la institución siglos atrás. Era una simple mentira de hermanos mayores, un recurso básico para infundir miedo que cualquier mente analítica habría descartado al instante. Draco Malfoy notó la expresión de Harry y le dirigió una mirada de complicidad. ¿Un troll?, murmuró Draco en un susurro apenas audible para Harry y Pansy. Los Weasley demuestran su falta de intelecto incluso antes de entrar al comedor. Es ridículo. La ignorancia suele alimentar el miedo, Malfoy, respondió Harry de la misma manera, sin desviar la vista del frente. Y el miedo es una herramienta muy eficaz para mantener a las personas en un estado de sumisión constante. Aquellos que no se molestan en investigar los procedimientos básicos de la institución a la que asisten merecen ser víctimas de sus propias fantasías. Pansy Parkinson soltó una risita silenciosa tras su mano. La profesora McGonagall regresó a la cámara tras una breve ausencia, interrumpiendo las especulaciones de los estudiantes. Formen una fila, de 2 en 2, ordenó con firmeza, y síganme. Harry se posicionó de inmediato detrás de Draco. A su lado, la niña de espeso cabello castaño, Hermione Granger, murmuraba para sí misma a gran velocidad una serie de hechizos y datos históricos que había memorizado, en un intento desesperado por calmar su propia ansiedad. Harry la observó de reojo, confirmando su diagnóstico del tren. La niña poseía una memoria fotográfica notable, pero carecía por completo de la madurez emocional necesaria para gestionar el estrés bajo presión. Su conocimiento era puramente académico, no comprendía la magia como una extensión de su voluntad, sino como un conjunto de reglas que debía recitar para obtener la aprobación de una autoridad. Las enormes puertas dobles del gran comedor se abrieron de par en par, y el grupo de primer año ingresó al recinto en un silencio reverente. La majestuosidad del lugar era innegable. 4 mesas colosales de madera oscura se alineaban a lo largo del comedor, ocupadas por cientos de estudiantes que observaban a los recién llegados bajo la luz de miles de velas que flotaban suspendidas en el aire, sin ningún soporte visible. En el extremo opuesto del salón, sobre una plataforma elevada, se encontraba la mesa del personal docente, donde los profesores observaban la procesión con expresiones que variaban entre la curiosidad y la formalidad ritual. Harry, sin embargo, no miró las mesas ni a los estudiantes. Su vista se dirigió de inmediato hacia el techo. El techo del gran comedor era inexistente. En su lugar, el cielo estrellado de la noche escocesa se extendía sobre sus cabezas, con jirones de nubes grises que se desplazaban lentamente entre las constelaciones. Está hechizado para que parezca el cielo de fuera, susurró Hermione Granger con tono sabelotodo a su lado. Lo leí en Historia de Hogwarts. Harry analizó el flujo de energía. No era una simple ilusión óptica, era un encantamiento de proyección rúnica de alta complejidad que requería un anclaje constante al campo mágico del propio castillo. La estructura del techo actuaba como un canalizador pasivo de la magia ambiental, manteniendo el efecto sin necesidad de una recarga manual por parte de los profesores. Un trabajo arquitectónico y mágico verdaderamente excepcional que denotaba la sabiduría de los fundadores del castillo. En el centro de la plataforma, justo frente a la mesa de los profesores, la profesora McGonagall colocó un taburete de 4 patas de madera gastada. Sobre él, depositó un sombrero de mago sumamente viejo, descolorido y remendado en varias partes. El objeto parecía tan deteriorado que Harry se preguntó por qué una institución con los recursos de Hogwarts no se había molestado en restaurar o reemplazar una pieza tan importante de su patrimonio. El comedor quedó en un silencio sepulcral. De repente, una de las arrugas del sombrero, cerca del borde, se abrió de par en par como si fuera una boca, y el objeto comenzó a cantar. La tonada, aunque tosca y carente de armonía musical refinada, explicaba con claridad las características que cada uno de los 4 fundadores buscaba en sus alumnos: el valor para Gryffindor, la lealtad y el trabajo duro para Hufflepuff, el intelecto para Ravenclaw, y la ambición y la astucia para Slytherin. Al concluir la canción,
el comedor estalló en aplausos. El sombrero se inclinó hacia las 4 mesas en una reverencia rígida y luego volvió a quedar inmóvil. La profesora McGonagall dio un paso adelante, sosteniendo un largo rollo de pergamino en su mano derecha. Cuando los llame por su nombre, se colocarán el sombrero en la cabeza y se sentarán en el taburete para ser seleccionados, anunció con voz clara. Abbott, Hannah. Una niña de rostro rosado y trenzas rubias avanzó con pasos vacilantes, se colocó el sombrero, que le cubrió los ojos por completo, y se sentó. Tras una breve pausa de unos pocos segundos, el sombrero gritó para que todo el comedor lo escuchara. ¡Ufleput! La mesa de la derecha estalló en vítores y aplausos mientras la niña corría a ocupar su lugar entre los estudiantes vestidos de amarillo y negro. Harry observó el proceso con detenimiento. El sombrero seleccionador era un artefacto ligero mental de alta gama. Al ser colocado sobre la cabeza del estudiante, el objeto realizaba una intrusión pasiva en la mente del sujeto, analizando sus recuerdos, sus inclinaciones éticas y sus rasgos de carácter más profundos para determinar su afinidad con los ideales de los fundadores. Esto presentaba un desafío directo para Harry. Durante el último mes en serie, él había estado practicando la oclusión mental para proteger sus pensamientos y planes de miradas indiscretas. Si bloqueaba por completo el acceso del sombrero, el artefacto no podría realizar su función y la anomalía sería detectada de inmediato por los profesores, lo que levantaría sospechas innecesarias antes de que pudiera consolidar su posición en el colegio. Debía diseñar una estrategia de filtrado. No bloquearía al sombrero por completo, en su lugar, utilizaría su control mental para crear un embudo de información. Permitiría que el sombrero accediera a sus rasgos de astucia, su deseo de conocimiento, su necesidad de control y sus análisis lógicos del mundo mágico, pero mantendría sus planes futuros, sus lecturas de leyes de linaje y sus verdaderas intenciones respecto a Dumbledore y la herencia Potter ocultos tras una sólida barrera en las profundidades de su mente. El sombrero vería lo que Harry quería que viera, un Slytherin perfecto, analítico y ambicioso, pero sin los secretos estratégicos que debían permanecer en la oscuridad. Bones, Susan, llamó la profesora. Ufleput, gritó el sombrero de nuevo. Bot, Terry, Ravenclaw. La mesa de los de azul aplaudió esta vez, recibiendo al nuevo alumno con asentimientos educados. La selección continuaba a un ritmo constante. Hermione Granger fue llamada y, tras un debate interno del sombrero que duró casi un minuto completo, fue enviada a Gryffindor. Harry observó la frustración sutil en el rostro de la niña al ver que no había sido asignada a Ravenclaw, la casa que claramente prefería por su inclinación académica, pero su necesidad de demostrar valor y cumplir con las expectativas del sistema la empujó a correr hacia la mesa de los leones con una sonrisa forzada. Cuando Neville Longbottom fue llamado, el chico tropezó con el taburete al subir a la plataforma, provocando las risas de varios estudiantes de cursos superiores. El sombrero tardó un tiempo considerable en decidir, gritando finalmente Gryffindor, ante el evidente alivio del muchacho, quien corrió hacia su mesa olvidando quitarse el sombrero de la cabeza, lo que le obligó a regresar entre las risas generalizadas para devolver el objeto mágico a la profesora McGonagall. Malfoy, Draco, anunció la subdirectora. Draco avanzó con la barbilla en alto y su habitual elegancia aristocrática. Apenas el sombrero rozó su cabellera rubio platino, el veredicto fue instantáneo, sin un solo segundo de duda. Slytherin. La mesa de las serpientes, ubicada al extremo izquierdo del comedor, estalló en aplausos contenidos y refinados. Draco sonrió con suficiencia, caminó hacia su mesa y ocupó un lugar preeminente al lado de los estudiantes de cursos superiores, quienes lo recibieron con asentimientos de respeto, reconociendo el peso de su apellido y la celeridad de su selección. Harry se preparó mentalmente, sabía que su turno estaba muy cerca. Relajó los hombros, controló su respiración y activó las barreras de oclusión en el perímetro de su mente, dejando la sección exterior perfectamente configurada con sus rasgos más marcados de pragmatismo, astucia e intelecto. Potter, Harry, llamó finalmente la profesora McGonagall. Un murmullo repentino, como el siseo de una marea que sube, se extendió por todo el gran comedor. Los estudiantes de las 4 mesas se inclinaron hacia adelante para tener una mejor visión del niño de los libros de historia. Incluso los profesores en la mesa principal se enderezaron en sus asientos. En el centro de la mesa de profesores, un anciano de larguísima barba plateada y túnicas de un azul profundo bordadas con lunas crecientes se inclinó hacia adelante, fijando sus ojos azules detrás de sus gafas de media luna en la figura de Harry. Era Albus Dumbledore. Su expresión era de una benevolencia extrema, pero Harry percibió de inmediato el brillo calculador y la intensa curiosidad que se ocultaba tras su fachada de abuelo sabio. Harry caminó hacia el taburete con pasos lentos, medidos y desprovistos de cualquier signo de vacilación o timidez. No miró a la multitud que lo observaba con avidez, su atención estaba concentrada en mantener la estabilidad de sus barreras mentales. Se sentó sobre la madera gastada del taburete y permitió que la profesora McGonagall colocara el sombrero seleccionador sobre su cabeza. La visera del sombrero cayó sobre sus ojos, sumergiéndolo en una oscuridad temporal. Vaya, vaya, dijo una voz pequeña y susurrante directamente en el interior de su cabeza. ¿Qué tenemos aquí? Un Potter,
pero un Potter como ningún otro que haya cruzado estas puertas antes. Harry sintió la presión sutil del análisis mental en la superficie de su mente. Era una sensación similar a una corriente de agua tibia que intentaba filtrarse por las grietas de una pared de piedra. Su oclusión funcionó a la perfección. La corriente se desvió suavemente hacia la sección de información autorizada que Harry había preparado para el examen. Interesante, muy interesante, continuó la voz del sombrero, denotando un profundo asombro. No hay la impulsividad ciega de tus antepasados de Gryffindor, no. Veo un intelecto sumamente afilado, una necesidad casi obsesiva de orden, control y precisión. Buscas conocimiento, sí, pero no por el simple placer de acumularlo como un Ravenclaw, sino como una herramienta de defensa y poder. Y veo una ambición silenciosa, fría y de una madurez que no corresponde a tus 11 años. El conocimiento sin control es inútil, y la lealtad sin beneficio mutuo es debilidad, pensó Harry de manera deliberada, permitiendo que el sombrero leyera ese pensamiento en la superficie de su mente. Una filosofía impecable, joven Potter, respondió el sombrero con una risa baja y mental. Veo que tienes un destino muy claro en mente y que no permitirás que nadie más escriba las reglas de tu juego. No hay duda de dónde pertenecerás. Tu mente está hecha para la grandeza que solo un lugar puede ofrecerte. Te ayudará en tu camino hacia el control que tanto buscas. Sí, no hay otra opción adecuada para ti. El sombrero abrió su boca física y gritó hacia el comedor con una fuerza que resonó en cada rincón de piedra. Slytherin. Un silencio sepulcral, espeso e incómodo, cayó sobre el gran comedor durante un par de segundos. La mesa de Gryffindor, que había estado esperando con absoluta certeza que él, salvador del mundo mágico, se uniera a sus filas como sus padres antes que él, se quedó paralizada. El rostro de la profesora McGonagall mostró una fracción de segundo de absoluta consternación antes de recuperar su máscara profesional. En la mesa de profesores, Albus Dumbledore no perdió su sonrisa, pero sus dedos se contrajeron levemente sobre la mesa de madera, y sus ojos azules perdieron por completo el brillo jovial por un instante, sustituido por una mirada fría y sumamente atenta. Sin embargo, en la mesa de Slytherin, tras el impacto inicial, se desató una ovación moderada pero de una intensidad política innegable. Los estudiantes de verde y plata se pusieron de pie, aplaudiendo con una solemnidad triunfal. Draco Malfoy sonreía de par en par, aplaudiendo con fuerza junto a Pansy Parkinson, mientras los prefectos de la Casa de la Serpiente asentían con orgullo al ver que la pieza más valiosa del tablero político de Hogwarts acababa de caer de su lado. Harry se quitó el sombrero con calma, se lo entregó a la profesora McGonagall con una leve inclinación de cabeza y bajó de la plataforma. Caminó hacia la mesa de Slytherin con paso firme, ignorando los murmullos y las miradas de reproche que le lanzaban desde la mesa de Gryffindor. Al llegar, Draco le hizo espacio a su lado. Harry se sentó, alisando su túnica con un movimiento fluido. Te lo dije, Potter, susurró Draco, con los ojos brillando de satisfacción. Este es nuestro lugar. Las serpientes gobernamos desde las sombras, y las sombras son el mejor lugar para observar sin ser visto, Malfoy, respondió Harry con voz baja y controlada, mientras el banquete comenzaba a aparecer mágicamente sobre las fuentes de oro de la mesa, dando inicio a su nueva realidad en el castillo. La suntuosidad del banquete de bienvenida apareció ante los ojos de los alumnos con una inmediatez matemática. Las bandejas de oro macizo, que un segundo antes estaban vacías y pulidas, se llenaron de montañas de roast beef, pollos asados, chuletas de cerdo y cordero, salchichas, petates cocidas y fritas, pudines de Yorkshire, guisantes, zanahorias y jarras de zumo de calabaza helado. El gran comedor se inundó de un estrépito de cubiertos, risas y conversaciones cruzadas. Sin embargo, en la mesa de Slytherin, el tono general era notablemente distinto al de las demás casas. Mientras que en la mesa de Gryffindor los estudiantes se servían comida con ruidosa camaradería y Ron Weasley devoraba muslos de pollo con ambas manos ante la mirada de desagrado de Hermione y Granger, las serpientes mantenían una etiqueta rigurosa. Los platos se pasaban con murmullos de agradecimiento, las porciones se servían con moderación y los temas de conversación se mantenían en un volumen controlado, propicio para el análisis y la observación discreta. Harry se sirvió una porción pequeña de carne asada y petates. Sus hábitos alimenticios, moldeados por años de racionamiento estricto en el armario de los Dursley, le impedían comer en exceso, su estómago no toleraría una digestión pesada y, lo que era más importante, su mente requería mantenerse despejada para procesar el torrente de información que el entorno le ofrecía. Excelente lección, Potter, comentó un estudiante de quinto año que se sentaba a unas pocas posiciones de distancia, luciendo una insignia de prefecto de plata y verde en su pecho. Soy Marcus Flint, bienvenido a Slytherin. Debo admitir que la mitad de la casa tenía sus dudas sobre tu selección, pero el sombrero sabe lo que hace. No necesitamos idealistas mártires en nuestras filas, necesitamos mentes que entiendan el valor del linaje y el poder. Gracias, prefecto Flint, respondió Harry, ofreciendo un asentimiento mesurado.
Considero que el sombrero simplemente identificó una compatibilidad lógica. La reputación de una casa es una construcción social, pero las aptitudes individuales son realidades concretas. Slytherin me ofrece las condiciones óptimas para desarrollar mi potencial sin las restricciones de la opinión pública. Flint arqueó una ceja, visiblemente complacido por la madurez del discurso de Harry. Los estudiantes de cursos superiores que rodeaban la sección de primer año intercambiaron miradas de aprobación. No era el niño que vivió, que el Ministerio de Magia intentaba vender a la prensa, era un Potter que hablaba el idioma de la vieja aristocracia mágica. Draco, que devoraba su cena con modales impecables, intervino señalando discretamente hacia la mesa de los profesores. Mira allá, Harry, el hombre de túnica negra y cabello oscuro que está al lado del profesor Quirrell. Ese es el profesor Severus Snape, el jefe de nuestra casa. Es el maestro de pociones más joven de este siglo y un aliado muy cercano de mi padre. Harry dirigió su mirada hacia la plataforma elevada. El profesor Snape era un hombre de facciones afiladas, piel cetrina y una nariz ganchuda que le otorgaba un aspecto de ave de presa. Sus ojos, negros y desprovistos de cualquier calidez, recorrían el gran comedor con una frialdad matemática. Al lado de él, el profesor Quirrell, que llevaba un turbante de color púrpura y parecía temblar levemente cada vez que alguien le dirigía la palabra, mantenía una conversación nerviosa. En ese instante, como si sintiera la intensidad de la observación, el profesor Snape desvió su mirada hacia la mesa de Slytherin. Sus ojos se clavaron directamente en los de Harry. Una punzada aguda, fría y cortante atravesó la frente de Harry, justo sobre la cicatriz de rayo. Harry no se inmutó físicamente, no se llevó la mano a la frente, no parpadeó ni desvió la mirada. En su lugar, activó de inmediato sus barreras de oclusión mental, reforzando el vacío en la superficie de sus pensamientos y aislando el dolor físico en un compartimento secundario de su conciencia. Sabía que el dolor no era una reacción biológica común, era una interferencia mágica activa. Analizó la trayectoria de la mirada. Snape lo observaba con una mezcla de amargura, resentimiento y una intensa curiosidad, pero la fluctuación de energía mágica no parecía provenir del jefe de su casa, sino de la dirección general de la mesa principal. ¿Te encuentras bien, Potter?, preguntó Pansy Parkinson, notando la sutil rigidez en la mandíbula de Harry. Perfectamente, señorita Parkinson, respondió Harry con voz inalterada. El cambio de temperatura del exterior al interior del castillo suele generar ligeras tensiones físicas. Nada de qué preocuparse. El profesor Snape no suele ser muy expresivo con los nuevos, añadió Draco, observando también la dirección de la mirada. Pero no te preocupes. Una vez que demuestres tu competencia en su materia, no tendrás problemas con él. Mi padre dice que valora la precisión por encima de todo. La precisión en la preparación de compuestos químicos y mágicos es un requisito elemental, no un mérito, sentenció Harry. Quien no sea capaz de seguir instrucciones exactas en un laboratorio de pociones no debería estar manipulando sustancias peligrosas en primer lugar. La cena continuó de manera fluida hasta que los platos de comida se desvanecieron, siendo reemplazados por los postres, tartas de manzana, helados de diversos sabores, pasteles de melaza y rosquillas. Harry consumió un pequeño trozo de tarta de manzana mientras continuaba observando la mesa de los profesores. Albus Dumbledore se encontraba ahora de pie. El gran comedor volvió a quedar en un silencio absoluto de manera instantánea, demostrando el inmenso control social que el director ejercía sobre la población estudiantil. Bien del todo, dijo Dumbledore, con una sonrisa amplia y los brazos abiertos, como si quisiera abrazar a todos los presentes. Ahora que todos estamos alimentados y descansados, tengo unos pocos avisos de principio de curso que darles. El director carraspeó, y su voz, amplificada por un encantamiento de resonancia sutil, llenó el espacio de piedra. Los de primer año deben tener en cuenta que los bosques que rodean el castillo están estrictamente prohibidos para todos los alumnos. Algunos de nuestros estudiantes de cursos superiores deberían recordar eso también, añadió, dirigiendo una mirada significativa hacia los gemelos Weasley en la mesa de Gryffindor. Asimismo, el CLD, el señor Filch, me ha pedido que les recuerde que no se permite hacer magia en los pasillos durante los recreos. La lista de objetos prohibidos ha sido ampliada y puede ser consultada en su oficina. La expresión de Dumbledore se volvió ligeramente más seria, aunque mantuvo el tono jovial que lo caracterizaba. Y, finalmente, debo decirles que este año, el pasillo del tercer piso del ala derecha está fuera de los límites de cualquier alumno que no desee sufrir una muerte sumamente dolorosa. Un murmullo de sorpresa y desconfianza recorrió las mesas. En la sección de Slytherin, varios de los estudiantes de cursos superiores fruncieron el ceño. ¿Una muerte dolorosa?, susurró Draco, mirando a Harry con incredulidad. ¿Desde cuándo se permite que una zona del castillo represente un peligro mortal activo para los estudiantes sin que el consejo escolar sea notificado? Mi padre no ha mencionado nada de esto en las cartas del ministerio. Es una estrategia de psicología inversa sumamente burda, analizó Harry con un hilo de voz. Decirle a un grupo de adolescentes que un lugar específico está prohibido bajo amenaza de muerte es la forma más eficaz de asegurar que los más impulsivos y curiosos intenten ingresar de inmediato. Si el director verdaderamente deseara mantener el lugar seguro y fuera del alcance de los alumnos, habría colocado barreras rúnicas de exclusión o encantamientos de desilusión que hicieran que el pasillo fuera físicamente inaccesible, en lugar de limitarse a dar un aviso verbal en un banquete público. Pansy Parkinson asintió con gravedad.
Tienes razón, Potter. Dumbledore está jugando a algo. Quiere atraer a alguien hacia ese pasillo. O quiere probar la obediencia de sus peones, concluyó Harry, manteniendo la vista fija en el director. En cualquier caso, no es un asunto que nos concierna. Nuestra prioridad es académica y social. Los misterios diseñados por la dirección del colegio son distractors que solo consumen tiempo y recursos útiles. Tras cantar el himno del colegio, una actividad que Harry consideró una alarmante muestra de falta de orden armónico, ya que cada estudiante cantaba con la melodía y el ritmo que prefería, el banquete de bienvenida concluyó formalmente. Primer año de Slytherin, conmigo, ordenó Marcus Flint, poniéndose de pie y haciendo una seña con la mano. Manténganse en fila y no se separen. Los pasillos de las mazmorras pueden ser confusos para quienes no conocen el castillo. Harry y Draco se colocaron a la cabeza del grupo de primer año, seguidos por Pansy, Daphne Gringras, una niña de aspecto extremadamente frío y refinado que se había mantenido en silencio durante el banquete, Crabbe y Goyle. El grupo descendió por la gran escalinata de mármol del vestíbulo, pero en lugar de dirigirse hacia los pisos superiores donde se ubicaban las torres de Gryffindor y Ravenclaw, tomaron un pasillo lateral de piedra oscura que descendía en espiral hacia las profundidades del castillo. La temperatura comenzó a bajar notablemente y el aire adquirió un olor a humedad, piedra antigua y el sutil aroma de los ingredientes de pociones que se filtraba desde las aulas cercanas. Las mazmorras de Hogwarts no eran prisiones oscuras y descuidadas, como la propaganda de las otras casas solía sugerir. Las paredes de piedra caliza estaban perfectamente pulidas, y cada pocos metros, antorchas que ardían con un fuego verdoso y constante iluminaban el camino, proyectando sombras alargadas sobre los tapices medievales que decoraban los pasillos de piedra. Finalmente, el grupo se detuvo frente a un tramo de pared de piedra completamente liso, carente de puertas, manijas o cualquier indicador físico de entrada. Atención, dijo Flint, girándose hacia los nuevos estudiantes. Esta es la entrada a la sala común de Slytherin. Como verán, no hay puertas. Para ingresar, se requiere una contraseña que cambia cada 15 días. Bajo ninguna circunstancia deben revelar la contraseña a miembros de otras casas. Si un estudiante de otra casa es encontrado en la cercanía sin autorización, la penalización interna será severa. Que claro, todos los de primer año asintieron al unísono. La contraseña para estas 2 semanas es pureza de intención, anunció el prefecto con voz clara. Al pronunciar las palabras, los bloques de piedra de la pared comenzaron a deslizarse hacia atrás y a los lados de manera silenciosa, revelando una abertura rectangular que conducía al interior de la sala común. El espacio que se abrió ante ellos era de una elegancia sobria y majestuosa. La sala común de Slytherin era un salón largo, de techo bajo, que se extendía por debajo del nivel del gran lago. Las ventanas de arco apuntado mostraban las profundas y misteriosas aguas verdes del lago, donde de vez en cuando la silueta de un calamar gigante o el destello plateado de las sirenas se deslizaban en la oscuridad líquida. Una gran chimenea de piedra tallada con figuras de serpientes albergaba un fuego constante que aportaba una calidez reconfortante al ambiente, contrastando con la frialdad de las mazmorras. El mobiliario consistía en pesados sofás y sillones de cuero verde oscuro, mesas de madera de nogal pulida y estanterías repletas de tomos antiguos que cubrían las esquinas del salón. El suelo de losas oscuras estaba cubierto por alfombras de lana gruesa con patrones geométricos plateados. Vayan acomodándose, ordenó Flint. El profesor Snap llegará en cualquier momento para darles la bienvenida formal a la casa. Sugiero que mantengan una postura ordenada. Al jefe de casa no le agradan las muestras de indisciplina. Harry se sentó en uno de los sillones de cuero cerca de la chimenea, cruzando las piernas con la misma calma que había mostrado durante todo el día. Draco se ubicó a su lado, observando el fuego con una expresión de absoluto triunfo doméstico. El primer día en Hogwarts estaba concluyendo, pero Harry sabía que la verdadera estructura de su vida escolar comenzaría a definirse en los próximos minutos, bajo la mirada del hombre que custodiaba las mazmorras del castillo. La calidez del fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre las losas oscuras de la sala común. El siseo sutil de las llamas y el vaivén del agua verdosa del lago tras los ventanales eran los únicos sonidos que quebraban el silencio expectante de los estudiantes. Los alumnos de primer año permanecían rígidos, de pie o sentados en el borde de los sofás de cuero, mientras que los de cursos superiores se habían apostado en la periferia del gran salón, manteniendo un respeto casi militar ante la inminente llegada del jefe de la casa. De repente, la pared de piedra de la entrada se deslizó con un sonido seco. Una silueta alta y delgada cruzó el umbral. La túnica negra del profesor Severus Snape ondeaba a su espalda como las alas de un murciélago mientras avanzaba por el pasillo central con pasos rápidos, silenciosos y precisos. El aire de la sala pareció enfriarse un par de grados al instante. Snape no miró a nadie en particular, se posicionó frente a la chimenea, de espaldas al fuego, permitiendo que la luz ambarina recortara su figura cetrina y severa ante los ojos de los recién llegados. Paseó su mirada negra y carente de brillo por cada uno de los rostros de primer año. Cuando sus ojos se encontraron con los de Harry, la fijeza de su mirada fue absoluta, pero Harry mantuvo sus barreras de oclusión alzadas con firmeza. Esta vez, al estar bajo el control de su propia mente y sin la extraña interferencia de la mesa de profesores, no sintió dolor alguno en su cicatriz.
Sostuvo la mirada del maestro de pociones con una serenidad imperturbable, comunicando en silencio que no se dejaría intimidar por una demostración de autoridad superficial. Snap entornó levemente los ojos, registrando la inusual compostura del niño, antes de comenzar a hablar con una voz que, aunque baja, poseía la capacidad de llenar cada rincón del salón sin necesidad de esforzarse. Están aquí, comenzó Snap, arrastrando las palabras con una precisión gélida, porque el sombrero seleccionador ha considerado que poseen el potencial para pertenecer a la casa de Slytherin. Sin embargo, el potencial no es más que una promesa vacía si carecen de la disciplina y el intelecto necesarios para transformarlo en una realidad concreta. El profesor dio un paso al frente, entrelazando sus largos y pálidos dedos frente a su túnica. Slytherin es la casa de la ambición, el ingenio y, sobre todo, la preservación. En las otras torres del castillo, continuó, con un indiscutible tono de desdén, se les enseñará que el valor ciego y la impulsividad son virtudes dignas de elogio. Aquí, en las mazmorras, sabemos que la impulsividad es simplemente el camino más rápido hacia el fracaso. Valoramos el cálculo, valoramos el control de las emociones. Y, por encima de todo, valoramos la lealtad hacia nuestros propios miembros. Snap hizo una pausa deliberada, asegurándose de que el peso de sus palabras fuera asimilado por cada uno de los presentes. El mundo exterior no nos favorece. La propaganda del ministerio y los prejuicios de las demás casas nos pintan como los villanos de esta institución. Por lo tanto, la regla fundamental de esta casa es absoluta: mantenemos un frente unido. Cualquier disputa, rivalidad o diferencia de opinión que surja entre ustedes se resolverá dentro de estas 4 paredes. Ante el resto del colegio, Slytherin habla con una sola voz. Quien debilite la posición de su casa en público mediante disputas internas o conductas negligentes que nos cuesten puntos se enfrentará a consecuencias sumamente severas bajo mi supervisión directa. ¿Ha quedado claro? Sí, señor, respondieron los estudiantes al unísono, sus voces resonando en la piedra húmeda. Excelente, dijo Snap, asintiendo con frialdad. Sus horarios les serán entregados mañana durante el desayuno en el gran comedor. Sugiero que utilicen el resto de la noche para desempacar y descansar. Las clases de pociones comienzan temprano, y no tolero la impuntualidad ni la falta de preparación en mis laboratorios. Pueden retirarse a sus dormitorios. Con el mismo movimiento dramático y fluido con el que había entrado, el profesor Snap se giró y abandonó la sala común, dejando tras de sí un silencio que tardó varios segundos en disolverse. Marcus Flint, el prefecto de 5º año, dio un paso adelante de inmediato para asumir el control de la situación. Los dormitorios de los chicos están por el pasillo de la izquierda, las chicas, por el de la derecha, anunció Flint. Sus pertenencias ya han sido trasladadas a sus respectivas habitaciones. Goyle, Crabbe, Malfoy, Potter, compartirá el dormitorio principal de 1er año. Muévanse de una vez. Harry se puso de pie, alisando su túnica con un movimiento mecánico. Draco lo imitó de inmediato, seguidos de cerca por Crabbe y Goyle, quienes actuaban como una escolta natural para ambos niños. Caminaron por el pasillo de piedra pulida que descendía por el ala izquierda de las mazmorras hasta llegar a una puerta de madera de roble oscuro con una placa de plata que rezaba, 1er año. Al abrirla, se encontraron con una habitación circular de proporciones generosas. 4 majestuosas camas con dosel de madera de ébano y colguedures de terciopelo verde oscuro se alineaban contra las paredes de piedra. Las colchas de seda plateada reflejaban la luz de una lámpara de araña de cristal que colgaba del techo abovedado. A los pies de cada cama se encontraba el baúl correspondiente de cada estudiante, y junto a ellos, una mesita de noche de madera oscura y un armario para las túnicas. Una gran ventana de arco apuntado revelaba las profundidades del lago. En la pinambre del agua, pequeños peces plateados nadaban cerca del cristal, atraídos por la tenue luz del interior del dormitorio. Esto es mucho mejor que los dormitorios comunes de los que me habló mi primo en Gryffindor, comentó Draco con evidente satisfacción, sentándose en la cama que se ubicaba justo al lado de la de Harry. Allí duermen en torres ruidosas y frías, amontonados sin el menor sentido del espacio personal. El espacio personal es un requisito elemental para el estudio y la introspección, Malfoy, respondió Harry, abriendo su baúl para extraer su pijama de seda oscura. Mantener a los estudiantes hacinados en espacios comunes solo fomenta la dependencia grupal y disminuye la capacidad de pensamiento crítico individual. La distribución de estas habitaciones está diseñada de manera mucho más inteligente. Harry organizó sus pertenencias con una precisión metódica. Colocó sus libros de texto reglamentarios en el pequeño estante de la mesita de noche, pero se aseguró de deslizar sus 3 libros de contrabando, el Tratado de Leyes de Linaje, el Compendio de Heráldica Mágica y el Manual de Oclusión Mental, bajo su almohada, protegidos por un encantamiento de ocultación pasivo que ya dominaba con soltura. Crabbe y Goyle desempacaban sus cosas con un silencio inusual en ellos, intimidados sutilmente por el orden y la seriedad que Harry proyectaba. Para esos 2 chicos, la jerarquía ya estaba clara. Draco era el líder social al que debían obediencia por tradición familiar, pero Harry Potter representaba un tipo de poder diferente, silencioso e impredecible, que merecía un respeto absoluto. Una vez cambiado, Harry se acostó en su cama, acomodando las sábanas de seda verde alrededor de su cuerpo. El tacto de la tela era frío al principio, pero rápidamente absorbió el calor corporal, ofreciendo una comodidad que jamás había experimentado en el colchón desgastado del número 4 de Privet Drive. Buenas noches,
Potter, dijo Draco desde la cama contigua, apagando la vela de su mesa de noche con un sutil movimiento de su mano. Buenas noches, heredero Malfoy, respondió Harry. Las luces de la habitación se apagaron una a una, dejando el dormitorio sumido en una pinambre verdosa y relajante proporcionada por el reflejo del agua del gran lago en las paredes de piedra tallada. Harry permaneció inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, observando el movimiento de las corrientes de agua tras el cristal de la ventana. Su mente, en lugar de entregarse al sueño, comenzó a ejecutar el protocolo de revisión diaria que había establecido durante su mes de aislamiento en serie. Hizo un repaso mental de cada acontecimiento del día de hoy, la interacción con la familia Weasley en el andén de King's Cross, el encuentro político y formal con Lucius y Narcisse Malfoy, la deconstrucción del grupo social en el vagón de Slytherin, Draco, Pansy, Crabbe y Goyle, la sutil intervención mental del sombrero seleccionador y la eficacia de su estrategia de filtrado, la punzada en su cicatriz al cruzarse con la mirada del profesor Snape en la mesa principal. Este último punto fue objeto de un análisis minucioso. Harry sabía que la cicatriz era el único vestigio físico de la noche en que sus padres murieron y Voldemort desapareció. Si la cicatriz reaccionaba ante la presencia de ciertos elementos en el castillo, significaba que existía un lazo de resonancia activo que debía ser monitoreado de cerca. No culpó a Snape de inmediato. Su mente lógica evaluó la posibilidad de que el foco de la resonancia estuviera ubicado en las cercanías del profesor de pociones, específicamente en la figura temblorosa del profesor Quirrell, cuyo turbante y comportamiento errático resultaban sumamente sospechosos para alguien habituado a detectar las inconsistencias en la conducta humana. Información insuficiente para formular una hipótesis definitiva, concluyó Harry en su mente, archivando el pensamiento en una sección segura de su biblioteca mental. Debo observar el comportamiento de ambos durante las clases de la primera semana antes de tomar una decisión sobre cómo proceder. La serpiente de la luz se encontraba ahora en su nido, rodeada de piedra, agua y sombras. El primer paso del plan maestro se había ejecutado con una precisión impecable. Mañana comenzaría el verdadero trabajo de asimilación académica y consolidación social. Con un suspiro lento y controlado, Harry cerró los ojos y permitió que el silencio de las mazmorras de Slytherin lo arrastrara hacia un sueño sin imágenes, protegido por las barreras inexpugnables de su propia mente. Espero que le haya gustado el video. Bye.